Que Dios le bendiga. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que Dios en otro tiempo hablaba a través de los padres y a través de los profetas, pero en este tiempo Dios nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros prestamos atención a los principios que Jesucristo nos ha dejado en las Escrituras, podemos entender cómo vivir una vida feliz, cómo vivir una vida plena, cómo vivir una vida abundante. Por eso cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y tomamos cada palabra que Jesús enseñó, va marcando un rumbo, nos va marcando un rumbo para vivir una vida a la manera de Dios. Y podemos ver que en este versículo 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios nos habla a través de su Hijo. Envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos ver donde Él nos dejó una enseñanza con principios gloriosos, que al absorberlas y al practicarlos, vamos a ver cambios profundos que va a producir el Espíritu de Dios a través de absorber la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle a que abran sus Biblias en San Mateo capítulo 5. Aquí Jesús, en el capítulo 5 de San Mateo, Él, más allá de que predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, tenía un ministerio amplio. Una de las cosas que hacía era enseñar, por eso nos manda también a que hagamos discípulos, a que enseñemos, a que puedan guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Por eso aquí, en el Sermón del Monte, vamos a ver cómo Dios nos va a hablar y cómo nosotros necesitamos identificar estos principios para poder apropiarlo y comenzar a practicarlo y ver el cambio que Dios va a producir a través de la obediencia a esta palabra que el Señor hoy, en esta noche, Dios nos quiere hablar y nos va a hablar a través de Jesús, nos va a hablar a través de su Hijo, nos va a hablar a través de su palabra. Y leemos el capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando no de la pobreza en un sentido de la falta de una buena economía, sino está hablando de la humildad para reconocer que necesitamos de Dios y para reconocer que sin Dios no somos nada. Entonces esa humildad de espíritu nos permite recibir la enseñanza, nos permite ser corregido por la enseñanza y nos permite entrar a la presencia de Dios. Porque cuando tenemos un corazón humilde, un corazón quebrantado, Dios nos atiende y Dios nos fortalece. En esa humillación, en ese quebrantamiento, en ese espíritu de búsqueda, es ahí donde Dios nos toca. Es ahí donde Dios empieza a obrar profundamente dentro de nuestro ser. De lo contrario, el orgullo, la vanidad o la autosuficiencia no permite que entremos en el reino, no permite que entremos bajo su voluntad o bajo la dirección de su Espíritu Santo, sino que estamos de alguna manera siendo nosotros autosuficientes, pero cuando nosotros tenemos un espíritu humilde, podemos entrar bajo el reinado de Cristo. Cristo comienza a ser nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro guía, y a quien nosotros sometemos todo nuestro ser a su voluntad, y de esa manera podemos entrar al reino para que Él sea el Rey de nuestras vidas y gobierne nuestro corazón, ya no gobernado por nuestros impulsos ni por los que pensamos, sino somos gobernados
por el Espíritu de Dios a través de la luz que nos da a través de las Escrituras. Por eso, qué importante es tener la humildad de espíritu para arrepentirnos, la humildad de espíritu para pedir perdón, la humildad de espíritu para reconocer nuestros errores, porque cuando tenemos humildad de espíritu podemos reconocer nuestros propios errores y podemos recibir el perdón de Dios, la restauración, y ahí viene el cambio, solo si tenemos un espíritu humilde, solo si tenemos humildad en nuestro corazón, podemos examinar nuestros propios caminos. Por decía David, Señor, líbrame de mis soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a Dios, nos exponemos a la palabra de Dios con humildad, recibimos la palabra con mansedumbre y reconocemos nuestros errores y lo cambiamos porque tomamos este glorioso principio que Jesús nos dejó para que nosotros tengamos esa oportunidad de vivir bajo el reino de Dios, de vivir bajo los estatutos que el Señor nos dejó en las Escrituras. Por eso tomamos este principio de tener una humildad de espíritu. Por eso al soberbio dice que Dios lo mira de lejos. El soberbio no encuentra restauración, no porque Dios no quiera restaurarlo, sino que su soberbia no le permite reconocer sus propios errores, no le permite pedir perdón, no le permite reconocer que tiene que cambiar. Pero si somos humildes, si somos personas que nos acercamos a Dios reconociendo que necesitamos un cambio con humildad, Dios nos restaura, nos cambia y nos da una nueva vida y sobre todo felicidad, porque el humilde de espíritu halla gracia delante de Dios. El humilde de espíritu tiene la presencia de Dios renovándole, fortaleciéndole. Por eso que podamos tomar este principio de la humildad de espíritu. Por eso en otra traducción dice felices los de corazón humilde, ¿no? Dice bienaventurados los pobres de espíritu. Y en otra traducción dice felices los pobres de espíritu. Quiere decir que si tenemos un espíritu humilde para buscar a Dios, un espíritu humilde para reconocer que necesitamos de Dios, vamos a encontrar felicidad, ¿no? Porque vamos a ver aquí en las bienaventuranzas algunos de estos principios que nos van a permitir vivir feliz como Dios quiere que vivamos. Vamos a ver el versículo que sigue. Dice, bienaventurados o felices los que lloran, o dichosos, como dice otra traducción, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Volvemos a hablar de un corazón quebrantado, de un corazón que es dependiente de Dios. Dice que Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros con la misma consolación que somos consolados. Quiere decir que cuando venimos con un corazón quebrado a Dios, con un corazón necesitado, Dios nos toca, Dios nos sana, Dios nos fortalece y entonces nosotros tenemos la fortaleza para continuar y también para alentar a otros y para consolar a otros. Quiere decir que si nosotros tenemos este corazón vamos a tener felicidad, ¿no? Un corazón quebrantado es una persona que va a vivir en el gozo del Señor. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Por eso que podamos oír a Dios en esta noche a través de la palabra y tener ese corazón quebrantado para poder fructificar, para poder prosperar, para poder ser transformados de gloria en gloria, solamente si tenemos un corazón quebrantado. Recuerde que los religiosos de ese tiempo eran obstinados, aún el pueblo de Israel dice que era duro de cerviz. La soberbia, la dureza, la altanería, la autosuficiencia hace que Dios nos mire de lejos. Pero si tenemos un corazón quebrantado, un corazón humilde, Dios nos va a atender, nos va a sanar, nos va a consolar y nos va a levantar para la gloria de Dios y nos va a dar gozo aún en medio de la prueba, en medio de la lucha y en medio de la dificultad. Miremos otro principio más que nos está hablando el Señor aquí. En el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos,
podemos decir dichosos los mansos, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podamos tomar este principio, decirle, Señor, yo necesito tener tu corazón. Yo quiero ser como tú eres mi modelo. Espíritu Santo, ayúdame a tener control de mis emociones, de mi carácter y ser una persona mansa y humilde para poder tener esa paz permanente, buscar la paz y seguirla y permanecer en esa paz. Por eso una persona que tiene este principio, que absorbe este principio de la palabra que es ser manso, dice, felices los que son mansos. Usted no va a ver una persona soberbia con paz o con felicidad. Usted no va a ver una persona autosuficiente con paz. Quizás puede aparentar, pero no tienen paz, porque hay perturbación en su mente, hay ira, hay enojo, hay bronca, y hay tantas cosas que le roban la paz. Pero si nosotros le reconocemos al Señor que todavía tenemos un mal carácter, que todavía no podemos dominar nuestras emociones, que todavía tenemos ciertos hábitos que nos controlan, y lo reconocemos con humildad y con quebrantamiento, Dios va transformando nuestro carácter. Y quizás podemos ser personas con un carácter sanguíneo, un carácter colérico, pero Dios nos hace manso. Su toque, su amor nos da un corazón manso, no nos hace temerosos, sino al contrario, nos hace valiente, pero tenemos el dominio propio. Así que si nosotros buscamos ser mansos como Jesús nos está enseñando, vamos a tener felicidad, vamos a tener paz cuando descansemos, vamos a apoyar nuestra cabeza y vamos a dormir profundamente sin ningún tipo de pastilla, sin ningún tipo de ansiolítico, sin ningún tipo de nada, porque dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si escuchamos a Jesús y le reconocemos que no tenemos este dominio propio, que no somos mansos como Jesús nos enseña, y se lo pedimos al Señor, Dios nos va a dar un corazón manso. Y a la vez vamos a tener felicidad. Teniendo mucho, teniendo poco, no importa lo de afuera, lo importante es lo de adentro. Lo que nos da la felicidad es estar bien con Dios. Y entonces tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Entonces que el Señor nos ayude a que podamos ser mansos como Él. Y Él nos ayuda porque Él nos dejó el Espíritu Santo para que transformar nuestro carácter hasta que lleguemos a ser como Cristo. Y vamos a ver otro principio que el Señor Jesús nos está hablando en esta noche. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Somos justificados por Jesús, pero también tenemos que ser personas que amen la justicia, ¿no? Dice la Biblia que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, pero la justicia de Dios es verdadera, es real. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos que andar en justicia. Pedirle al Señor, Señor, haceme una persona justa, haceme una persona recta, haceme una persona que pueda vivir en tu justicia o bajo tu justicia. Y Él lo va a hacer. Amén. Fíjese el versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos. Acá está hablando Jesús. Felices los misericordiosos o dichosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice que si nosotros tenemos misericordia de la gente que nos falló, que nos erró, que nos traicionó, si nosotros le damos oportunidades, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Porque de la medida que nosotros midamos, Él también nos va a medir. Por eso que podamos tener un corazón perdonador, ¿no? Que podamos dar oportunidades a los que nos fallaron, que podamos ser personas compasivas, que podamos aliviar el dolor a otros, que tengamos esa misericordia que viene de Dios, porque ese corazón misericordioso nos hará personas felices en el caminar en esta tierra hasta que estemos con el Señor, ¿no? Felices los misericordiosos. Fíjense el versículo 8, perdón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una mente sana, sin malicia, sin iniquidad, sin venganza. Pero ¿cómo puedo lograr eso, pastor?
con humildad de corazón, reconociendo que necesitamos que nuestra mente sea transformada, limpiada, purificada, y esa obra la hace el Espíritu de Dios. Si nosotros nos rendimos y le decimos: Señor, yo necesito que limpies mi mente y me des un corazón limpio, me des un corazón puro, un corazón bueno, para no solo, Señor, verte un día, sino tener tu presencia llenando mi alma y mi corazón. Y vamos ya terminando, dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiere decir que si vos sos un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, somos llamados a ser pacificadores. No personas que entren en contienda, no personas que entren en pleito, no personas agresivas, no personas que lastimen verbalmente, maltraten o hagamos algo que pueda dañar al otro. El amor no daña. Y si somos pacificadores, vamos a poner paño frío donde hay problemas. Si hay problemas familiares, vamos a poner paño frío. Si hay problemas matrimoniales, vamos a poner paño frío. Si hay problemas en el trabajo, los pacificadores marcan una diferencia. Que el Señor nos ayude como hijos de Dios, como hijos de luz, a llevar la paz en un mundo que cada vez está más violento, que cada vez está más agresivo. Que el Señor nos ayude en este tiempo a ser pacificadores. Y dice el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estemos preparados, hermanos, porque el Señor nos advierte que vamos a ser vituperados, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser calumniados. ¿Por qué, pastor? Porque vamos contra la corriente de este mundo. Este mundo va para un lado y nosotros vamos para el otro. Por eso vamos a tener cabida en aquellos que quieran acercarse a Dios, quieran oír a Dios, quieran entrar en el reino de Dios, pero va a haber rechazo en aquellos que rechazan a Jesús. Por eso Jesús dijo: cuando vayan a una casa, digan paz a vosotros. Y si esa persona quiere la paz de Cristo, la paz va a quedar. Pero si esa persona te rechaza a vos, rechaza a Cristo, la paz se vuelve con vos. Y la casa vuelve con violencia, con miseria, con ruina y con todo lo que pasa en muchos hogares donde no está la luz de Cristo. Estemos preparados porque estamos en los últimos tiempos. Va a haber persecución de diferentes maneras y eso se va a ir aumentando. Pero el Señor dice que nos gocemos. Va a ser mintiendo. El problema es si estamos haciendo las cosas mal. Pero si hablan de nosotros mintiendo, no te amargues, no te aflijas, porque pones el corazón, dejas tu alma, ayudas a la gente, haces las cosas como Dios quiere y de repente te pagan mal. Quédate tranquilo, es algo que el Señor nos advirtió. Por causa de la justicia, por causa de Cristo, te van a rechazar, te van a criticar, van a hablar mal de vos mintiendo. Pero vos gozate, porque hay un premio grande que tienes allá en los cielos. Que podamos dejar que esta palabra que Jesús nos habla, me está hablando, no para que hagamos oídos sordos, sino para que tomemos estos principios que Jesús nos dejó y vivamos feliz sobre la tierra hasta que estemos con Él. Que el Señor te bendiga y que Dios te llene de gozo, que abraces estas palabras de Jesús y que empieces a caminar en la presencia del Señor y caminemos juntos en la presencia de Dios y podamos ser de bendición para otros. Que Dios te bendiga.